Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en Internet, Día Cero tiene la información que necesitas. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje en donde cada episodio será un paso más hacia la vida digital más segura. Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea con Día Cero, porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. Bienvenido a casa, bienvenido a Día Cero. Bienvenidos y bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Día Cero, tu dosis de ciberseguridad. Episodio número 81, hackeando el cielo, la inseguridad de los satélites y el nuevo campo de batalla. Y este tema precisamente nace de otra sugerencia de nuestro buen amigo Emanuel, que nos contactó igual a través de Instagram y nos dijo: oigan, ¿qué les parece si pudiera ser, tal vez, este tema suena interesante? Entonces dijimos, tienes toda la razón, este tema suena interesante, hay que hacerlo, hay que traerlo a casa y desarrollarlo, básicamente, ¿no? Entonces nos puso, les hago una pregunta, a ver si de ahí pueden sacar algún tema que tan tal está la seguridad en los satélites. ¿Estos se pueden hackear? Y esa fue la pregunta de Emanuel. Entonces, pues básicamente, en un resumen corto, sí. Gracias, se acabó el episodio, ahí nos vimos. Bueno, el tema es, sí, pues realmente al final del día es un dispositivo con un sistema operativo que pues todos recordemos, ¿no? Sea un foco, una lámpara, un aire acondicionado, lo que sea, cualquier cosa que esté interconectado, pues obviamente puede sufrir un ataque, puede ser vulnerado y puede corromperse, digamos así, ¿no? Entonces el día de hoy nos toca mirar hacia el cielo. Entonces, no para ver las estrellas, sino para hablar de uno de los componentes más invisibles, pero esenciales de nuestra vida digital, como lo es el satélite, o más bien los satélites, ¿no? Quienes los controlan, se pueden hackear, qué pasa si caen en manos equivocadas, ¿no? Porque mucho de esto sigue sonando todavía como a película de Hollywood, ¿no? Para la mayoría, como de, ay, eso solo se ve en las películas, güey. Pero la verdad es que no, ¿no? O sea, ya es algo como siempre tratamos de aterrizarlo y de dar clarividencia en este programa, pues sí es algo de la vida común, del día a día, que pues está inmiscuido y vulnerable, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es un satélite? Básicamente es un dispositivo, un fierro, un montón de cablecitos y de metales y demás, ¿no? Que básicamente lo que hacen es agarrarlo y subirlo al espacio, ¿no? ¿Para qué? Para que desde el espacio pueda proveer cobertura hacia todo el planeta Tierra en donde nosotros nos encontramos. Entonces, pues hoy dependemos de los satélites más que nunca, ¿no? Yo creo que el ejemplo más básico y a la vez también creo que el más usado son los GPS, ¿no? El GPS, digamos Waze, Uber, los servicios de rescate, etcétera, pues todos ellos dependen de un satélite que les está indicando de, mira, mi carnal, estás en esta coordenada, güey, tienes que ir a esta otra coordenada, muévete por acá, güey, haz esto, muévete para acá, ¿no? El tema de las telecomunicaciones, ¿no? La televisión satelital, el internet, por ejemplo, en zonas rurales, donde no hay pues una infraestructura de fibra óptica o de interconectividad cableada, digámoslo así, pues lo que hacen es a través de satélite proveer el sistema de internet, ¿no?
Las llamadas de larga distancia también muchas veces se hacen a través de estos satélites. El tema del clima, por ejemplo, satélites meteorológicos que monitorean huracanes, tormentas, patrones de sequía, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con los sistemas meteorológicos. Los servicios bancarios también, por ejemplo, una de las aplicaciones también más usadas es la sincronización de relojes globales vía satélite, para que todo esté justo en el momento preciso en el que tiene que estar, de forma así milimétrica, para que no falle nada, ¿no? Y ya cosas más bélicas y pues desagradables de la sociedad, como pueden ser las operaciones militares, ¿no? El tema de misiles, drones, comunicaciones cifradas y demás, pues también se hace la mayor parte a través de satélites. Entonces, pues hoy en día ya no es nada más un tema gubernamental o de la NASA, ¿no? Sino que ya hay un montón de empresas privadas, como seguramente algunas de ellas ya las han escuchado, ¿no? Amazon tiene Kuiper, que pues básicamente son las flotas en órbita que tiene Amazon. SpaceX, de su famoso billonario favorito, ¿no? OneWeb también es otra de las empresas privadas que ya tienen una gran infraestructura a nivel satelital, ¿no? El año pasado, son datos del 2024, teníamos más de 7.500 satélites activos, según el reporte de la UCS Satellite Database, y se estima que para 2030, 5 años, va a haber otros 50.000 en órbita, dándonos servicios y bombardeándonos con radio, con cáncer, güey, ¿no? O sea, Ah, sí, sí. ahí te va el cáncer. Primer ejemplo, bueno, ahora, en tema de hackeo, ahorita que hablábamos de hackeo, el primer hackeo yo creo que de relevancia y tan sonado, ¿no? Porque fue como pues, lo más comercial, lo más conocido, digamos, ¿no? Fue en 2022 cuando Rusia llevó a cabo un ciberataque contra el KSAT, que básicamente era de Viasat, que lo que hicieron fue desactivar modems, routers y demás que eran vía satelital de Ucrania. Entonces, en esta guerra entre Ucrania y Rusia, pues utilizaron precisamente este armamento para empezar a atacar la infraestructura satelital de Ucrania. Ahora, el tema de, ok, está ahí el satélite arriba, ¿no? Y ¿Cómo se luego, controlan esos satélites? ¿No? ¿Cuál es la infraestructura que existe alrededor de estas máquinas voladoras? ¿No? Entonces, para entender cómo se vulneran, pues primero hay que entender cómo se manejan. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es una estación terrestre. La estación terrestre, digamos que es una especie como de torre de control, ¿no? Que está aquí en el planeta Tierra y se comunica con los satélites en el espacio. Entonces utiliza antenas parabólicas, radios de alta frecuencia y software de gestión para poderse comunicar con estos satélites, y lo que hacen estas estaciones es que envían las órdenes o los comandos y reciben también todos los datos de los satélites, que se llama telemetría. Ahora, estos conceptos son importantes como para ir entendiendo un poquito más a detalle cómo funcionan. Entonces, el protocolo es TTC, que es básicamente Telemetry, Tracking and Command. ¿Ok? Es el ujú. TTC, que básicamente es telemetría, seguimiento y comando, que son las órdenes y recibir toda la información que este satélite está enviando o proveyendo. Entonces, la telemetría, que es la primera T de telemetry, es la información que el satélite envía. Básicamente es cuál es el nivel de batería, cuál es mi posición, cuál es el estado de mis sensores, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que es como el monitoreo, digámoslo así, se hace a través de esta telemetría, donde el satélite se comunica con la estación en la Tierra y le dice, güey, así, aquí estoy, ¿no? Así estoy yo, ¿no? Básicamente le provee el chismecito de, oye, ¿y tú cómo estás? Ah, pues fíjate que A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Sabroso. Después viene el tracking, que es la parte de seguimiento, que básicamente es un sistema que calcula la trayectoria y la ubicación en órbita para poder predecir en dónde va a estar conectado y demás. Y después vienen los comandos, que básicamente pues, son las instrucciones que son enviadas desde esta torre de control
para encender cámaras, ajustar la orientación, modificar algún patrón del software, veto a saber, ¿no? O sea, cualquier tipo de comando que se envía de esta torre de control hacia estos satélites flotadores en el espacio, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tecnología que hay detrás de todo esto, ¿no? Pues básicamente el firmware, hay pues lenguajes como C, como ADA, los sistemas operativos, pues hay unos, quisiera yo pensar que la mayoría son Linux embebidos, pero también se sabe que en varias ocasiones también hay Windows para interfaces administrativas, ¿no? Un error de lo más común y peligroso. Y Entonces, desactualizados. es correcto, a esa parte iba, ¿no? Y adivinen qué, obviamente no tienen ni la versión más reciente del sistema operativo, ni tampoco el tema de actualizaciones, parcheo y demás. Entonces son la mayor parte, pues, sistemas operativos vulnerables y obsoletos. Entonces muchas de estas estaciones están conectadas a internet para poder facilitar el monitoreo remoto. ¿Qué es lo que esto nos lleva? ¿Qué es lo que esto abre? Pues básicamente una superficie de ataque. Para no variar. Para no variar y para obviamente sacar carnita. Queremos ahí, queremos atacar. Y obviamente pues son de las cosas más atractivas para los atacantes, ¿no? Imagínate hacerte con el control de un satélite. No, Va a estar bien, bien divertido. las maldades que puedes hacer son casi infinitas, güey. Pero además no solamente es el tema de tomar control, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, se detiene, según yo, no estoy seguro que sea lo primero, pero según yo, el tema satelital nació por telecomunicaciones, por cosas militares, pero luego vino pues el humano, o bueno, el usuario final, cuando empezaron a transmitir televisión de paga por satélite, Es y correcto. entonces lo que empezaron a hacer fue a robarse la señal, porque pues yo no quiero pagar, pero sí quiero ver la televisión. Digo, yo sé que aquí ya demuestro yo mi edad, pero antes no había cablevisión, ¿no? Sino antes era te tenías que poner una antena que le llaman pues las paradiabólicas De o las conejo. parabólicas. No, pues las parabólicas, pues ahí en casa que eran antenas grandes o medianamente grandes y que son las mismas que usan las televisoras para transmitir su señal, ¿no? Hacia diferentes puntos. Ah, no, Pero entonces tú pues sí estás más obviamente, viejo porque a mí ya no me tocaron esas, güey. no, así como no, pues era cuando empezaba pues esa onda pues de que tenías antena, o sea que tenías televisión satelital. Uf, no, pues eres así como el chavo cool porque veías, por ejemplo, de México, podías ver programas de Estados Unidos, de Europa, porque te lo permitía, pero la neta era mucha inversión porque tenías que tener pues una antena ahí en tu casa, pues montada, apuntando, calibrada, o sea, sí era todo un showcito, Y que no pasara un pero avión, que no vivieras en un lugar donde hubiera muchas frecuencias, etcétera, que no, etcétera, que ¿no? no te lloviera, porque si te Ah, llovía claro. también ya valía quesadillas. No, es un relajo. Que yo me acuerdo, por ejemplo, digo, ahorita no sé, o sea, fíjate que no sé si siga pasando, güey. Ajá, Yo tenía, este, ¿cómo se llama esta? Sky, que ajá. básicamente es, televisión satelital, güey, ¿no? Entonces, está en la azotea, tu pinche antena, y en la antena recibe ahí toda la señal y luego te la baja a tu casa, a tus receptores, ¿no? Pero yo me acuerdo que por lo menos las primeras, digo, te estoy hablando de hace, puta, no sé, güey, a lo mejor 10 años, ¿no? Pero yo me acuerdo que siempre llovía y valía madre, güey. Sí, O sea, empezaba a llover y Sky, adiós Sky, ¿no? Digo, no ajá. lo sé ahorita porque sigo, o sea, sigo, entre comillas, sigo teniendo Sky porque pues ahí están las cajas, pero la verdad es que ya no veo nada de Sky, güey. O sea, güey, creo que lo más que llego a ver es algún partido de algún deporte, alguna cosa así, que transmiten ahí, ¿no? O sea, la NFL o un partido de béisbol o de fútbol, o lo que sea.
pero ya no, o sea, ya con tanto streaming y demás, pues ya no uso Sky, entonces no sé si siga pasando. Si ustedes tienen televisión satelital, coméntenos, ¿no? Si sigue este problema, ahora que están las lluvias tan perrillas, sobre todo acá en México. Se supone que Que eso yo ha creo que sido sí, parte güey. de... No, se supone que al principio, pues, digo, me voy a meter en un tema que no domino, que es, por ejemplo, la parte de radiofrecuencias. Sí le entiendo un poco, pero también hay mucha lectura, pues en medio, ¿no? Que es, por ejemplo, cómo potenciar eh, la señal, ¿no? O sea, antes, pues había muchos problemas, como decía Peter, porque si tú querías, precisamente el tratar de tener mejor señal, pues tenías que vivir casi, casi en un lugar que no tuviera En una interferencia, como planicie, güey. o sea, estuvo súper idealista, ¿no? O sea, dices, güey, por favor, o Y que aquí sea, en Ciudad de México estamos rodeados de montañas, güey, pues, ¿cómo para te no variar. explico, güey, no? Sí, no. Entonces, pero eso ha cambiado porque hasta donde yo entiendo, la mayoría de los protocolos, por lo menos hoy, sí te hablan de que ya, por ejemplo, puedes tener ¿cómo se llama? Son protocolos pues de radio que eran los LoRa, que el LoRa es viejo y es en donde había esta oportunidad de potenciar más tu señal, que es lo que hoy hacen para poder tener mejor calidad. Porque, ¿qué es lo que hace la lluvia? Pues la lluvia pasa por enfrente de tu espectro, es un espectro o es una señal que sale, pues imagínense, como un rayo de luz. Y entonces, pues está con el famoso satélite y está pues alineado. En el momento que hay una interferencia como la lluvia pues al final es un medio que también pues es líquido, a pesar de que es transparente, pues te evita que pase algo. O no hablemos, por ejemplo, pues el tema que era bueno, a ver si no me busco problemas con lo que voy a decir, pero muchas veces pues también cuando tú metías mucha potencia para una antena, este, resultaba que si la apuntabas bien, Ah, y de los aquí ya me pájaros, acuerdo, ¿no? los pájaros, las palomas así nomás pasaban por el haz de señal y nomás lo veías así, cómo se caían porque era demasiada potencia lo que tenía la antena. No solamente la satelital, eso también pasa con señales de telecomunicaciones que se le llama que son líneas de vista, en donde, insisto, Ujú. tienes que tener una vista hacia la otra antena o satélite para que se comuniquen. Pero si en medio pasa algo, lo que sea, te interfiere esta radiofrecuencia. Y bueno, pues hay historias medio raras, porque La pues sí, forma sí es más cierto. sencilla es el láser, ¿no? O sea, creo que es lo que más se puede como aterrizar. Si ustedes están Sí, apuntando con un láser y le ponen la mano, pues ahí se queda la luz y ya no pasa, güey. Lo mismo con las exactamente. frecuencias. Sí, sí. Sí, entonces sí se vuelve un tema muy interesante, ¿no? Ujú. Pero bueno, ¿cómo pueden ser hackeados estos satélites, no? Vamos a ver los principales vectores de ataque, que no son pocos, para serles honesto, ¿no? No. Y aunque parezca de ciencia ficción, sí hay múltiples formas de poder comprometer un satélite. El primero, que es yo creo que el más básico, es el acceso remoto a las estaciones terrestres. ¿Y por qué se da esto? Pues porque están mal protegidas, como ustedes pueden bien suponer. Entonces, muchas de estas estaciones utilizan software sin actualizar, ¿no? Software bien obsoleto, porque no han podido... imagínense si mucha gente no quiere actualizar su computadora. Ahora imagínense el esfuerzo que implica actualizar un satélite y el software con el que se controla, pues es como de, no, mejor no, no, mejor no. Mejor Así que, buscamos otra forma, déjalo corriendo con el Windows 95, güey, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de estaciones lo que hacen es que trabajan con, y mal, porque aparte es una cosa basiquísima y súper de mal diseño de seguridad, pero trabajan con el protocolo que se llama RDP, que es el Remote Desktop Protocol, que básicamente lo que hace es un escritorio remoto, ¿no? Si ustedes en algún momento han estado en una sesión de soporte en donde les piden instalar
un software para poder controlar su PC, su máquina, su celular, lo que sea, para poderles dar soporte y resolución a sus problemas. Pues básicamente es esto. ¿Qué es el Remote Desktop? Básicamente es un protocolo en el cual tú de forma externa te conectas y entonces puedes entrar al sistema operativo y desde ahí pues administrar el sistema operativo, ¿no? El Remote Desktop es particularmente Windows, y hay otros protocolos como puede ser SSH, que es un poquito entre comillas más avanzado, ¿no? Que la verdad es que también tiene un montón de fallas de seguridad, y BNC, ¿no? Software que ya es un software específico para conexión remota, que también pues no es Pero, una de las opciones más pero seguras del el mercado. SSH como que domina porque es lo más seguro. Sí hay vulnerabilidades, pero Sí, siempre es lo más recomendado porque usualmente siempre va cifrado, ¿no? Los otros dos, bueno, no siempre es lo más sí tienen. recomendado, ¿no? O sea, hay otras recomendaciones más arriba de eso, pero digamos que es lo menos peor, ¿no? O sea, Sí, de sí, todos lo menos. digamos, de las Bueno, sí. opciones básicas que hay, de que, güey, o sea, no tienes que instalar ningún tipo de protección adicional ni nada, pues sí, ¿no? SSH sería como la menos vulnerable, por así decirlo, La ¿no? menos peor, ajá, pero La sí menos tiene. peor. Pero obviamente todo eso tendría que tener una infraestructura detrás que ya hemos platicado, por ejemplo, en otros programas, como puede ser una conexión a través de una VPN, en donde tú no brinques directamente al servidor, sino que brinques de un punto a otro punto, conectando un túnel cifrado de VPN, y ya que estás dentro de esa VPN, ahí sí ya brincas hacia el otro lado y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente todo este tipo de protocolos, BNC, SSH, RDP, etcétera, lo que necesitan es que el activo, el dispositivo, la computadora, el satélite, etcétera, te esté expuesto a internet. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a hacer es meter una dirección IP y te vas a conectar directamente a esa IP a través de estos protocolos para administrarlo. ¿Cuál es el problema? Como ustedes se pueden imaginar, que cualquiera que pueda tener conocimiento de esta dirección IP, pues también se puede conectar a esa IP, güey, ¿no? Y entonces ya si tienes además de eso un sistema de password o de autenticación pues bastante chafa, como mucha de la gente lo tiene, ¿no? Anotando ahí los post-its, sus contraseñas y demás, pues es bastante simple poder comprometer un satélite a través de la estación terrestre, ¿no? Entonces, pues si un atacante entra a una estación terrestre que está mal protegida, pues puede enviar comandos maliciosos directamente hacia el satélite, ¿no? Y puede hacer cosas como tan básicas como cambiar el ángulo de un satélite, nada más para fastidiar y que ya no tengan recepción o que esté dando malas contraseñas o lo que sea, o incluso también puede apagar ciertos sensores claves que están dentro del satélite, pues para provocar caos, ¿no? O ¿Cómo sea, es? XY por los jajás, como dirían por ahí, ¿no? El segundo vector de ataque podría ser el spoofing. ¿Qué es el spoofing? Básicamente lo que están buscando hacer con este tipo de ataque es una suplantación de señal. Entonces lo que hace el atacante es que simula una señal GPS falsa y más potente que la original para que entonces se conecte, ¿no? Básicamente, por ejemplo, creo que en el capítulo de Wi-Fi lo platicamos un poquito, que si tú te quieres hacer pasar por otra Wi-Fi, digamos, del café de la esquina, lo que tienes que hacer es ponerle el mismo nombre de la red del café de la Y esquina, potencial. pero más potencia. De esa forma, la potencia que tú tienes con tu access point o con tu dispositivo, tu router o lo que sea, pues va a opacar a esta señal original, digamos, y entonces toda la gente se va a conectar directamente a tu access point o a tu router, y ahí pues ya puedes captar pues, todos los datos y que la gente se conecte y puedes ahí infectarlos de malware y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues que el receptor, que puede ser un coche, un avión, un barco, tu teléfono celular o lo que sea, pues cree que está en otra ubicación, ¿no? Entonces, como de que, güey, Sí. ¿por qué me parece que estoy en Bruselas? Si estoy aquí en Tepismol, güey, what the fuck, ¿no? Y por ahí, si les interesa, hay un caso documentado en 2019 en el Mar Negro, donde varios barcos comerciales fueron desviados precisamente por este spoofing de señal, como de que, güey, oh, oh. Pero, bueno,
ese creo que es como más avanzado, ¿no? Pero también Ujú. hay cosas como el robo de señal, que por ejemplo se empezó a dar desde las televisiones que te la reconfiguraban y algo que hay que dejar muy claro, que no sé si tú lo consideres, pero que también es una señal que como tal no viene o sea, ahora sí que que es una señal que no viene como tan segura, ¿no? Sino más bien es una señal que viaja en texto plano y lo que tienes que hacer muchas veces para poder comprometer o robártela, lo único que tienes que hacer es decodificar. Lo que es decodificar es entender cómo es que la armaron para que cuando tú la recibas la puedas El entender idioma, que, digámoslo así, ¿no? El ajá, idioma en como el el que video, está. que es lo que digo, yo sé que aquí demuestro yo mi edad, pero antes, cuando éramos jóvenes y bellos, había unos que se llamaban los decodificadores, Ujú. que los decodificadores eran los que se conectaban a tu tele, o en este caso pues, a cablevisión, y de ahí pues ibas haciendo cosas, ¿no? Decías, mira, pues le voy a dar Pues no sé si se el sigan costear, llamando ¿no? igual, pero pues básicamente son las mismas cajitas que te entregan, güey, ¿no? Sí, sí, Digo, sí. no sé si sean, o sea, si sea como el mismo funcionamiento. Me acuerdo mucho de esa palabra del decodificador, güey. Porque era como lo que te vendían siempre, ¿no? Ah, y trae 3 decodificadores para 3 teles de tu casa, güey, ¿no? Sí, exacto, exacto, sí, sí, y eran básicos, Que porque básicamente si era lo no, que recibía la señal y ya con eso, pues ya tú lo podías poner en donde sea, ¿no? sí, Y ya exacto, cambiar a los 40, 50, 60 canales que te ofrecía tu proveedor de televisión. tu compañía de cable, Ujú. Sí, sí, pero sí, sí, o sea, sí. entender básicamente en qué idioma te está hablando, ¿no? Como esto es ruso, Ajá, es como traducir francés, español. ándale, exactamente, sí. Y obviamente, pues quien lo hacía, hay veces que lo hacían desde las tarjetas, otra vez ahí va mi vejez, que muchas veces, pues lo que tú tenías que hacer, pues Paquito era dando que tú clase de comprabas. historia, señores. Sí, claro, pues es que imagínate, si no, pues no le vamos a entender. Pero yo creo que hay que dejar en claro que hay bueno, hay varios hacks, ¿no? Uno es sobre el medio, que es la señal, y otro es sobre ya el satélite per se, que es tomar control, como dice Peter, a partir de comprometer la infraestructura per se de el centro de comando. Y la otra, pues es nada más intervenir, que aquí viene algo interesante, es el intervenir el famoso, pues la señal, ¿no? Que por ejemplo, no sé si sepan, yo espero que no, pero sí saben que ya, por ejemplo, ya está documentado que hay una forma de hacer un hack para los artefactos del señor Elon Musk, que te compras tú tu antena y entonces puedes tener internet gratis, aventándote a hacer una gran modificación a la antena, entender muchas cosas, y con eso puedes provocar que en algún momento puedas tener tu internet gratis satelital con una antena pues de Elon Musk, ¿no? Pero no lo hagan porque aquí no recomendamos la piratería. No, 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 no. Es solamente cuestión educativa y Exacto, informativa. referencial. Solo es informativa. Es correcto. Bueno, el tercer vector de ataque es el jamming, que básicamente es la interferencia. Entonces, ¿cómo Sí. se realiza esto? Se emiten señales de radio muy potentes en la misma frecuencia que el satélite para bloquear la comunicación legítima. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Básicamente, pues dejar que el satélite deje de hacer su chamba, generando un ruido tan importante que no se puedan comunicar, ¿no? Eso, imagínense, creo que un ejemplo que podríamos aterrizar es en el antro, ¿no? En estos clubes de fiesta y demás, que es como de, güey, ves a dos personas platicando y no quieres que platiquen entre ellos, le trepas a la música, ¿no? Entonces ya está la música tan fuerte que aunque se griten entre ellos, jamás se van a poder entender y no van a poder platicar, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de ataque o este vector de ataque se utiliza mucho en conflictos bélicos, ¿no? Ujú. En los casos más recientes, en Ucrania, Rusia usó esta técnica para cegar drones y comunicaciones vía satélite.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues es como, yo no quiero ni tomar posesión ni nada. Yo lo que quiero es que no funcione. O sea, que todas las comunicaciones y todos los servicios que tú tienes a través de esta vía satelital que queden totalmente inservibles porque hay tanto ruido que el satélite no puede desempeñar su chamba al final del día, ¿no? Es correcto. El cuarto vector de ataque sería el pues malware, ¿no? El malware en el firmware, que básicamente es muchos de estos satélites, si no es que la mayoría, usan software de hace más de 10 años. Entonces, pues la verdad es que imagínense hace 10 años, si hoy en día todavía no hay como tanta cultura de ciberseguridad, bueno, imagínense hace 10 años pues cómo estaba este rollo. Entonces, pues no fueron diseñados con estas medidas modernas de ciberseguridad y no pueden recibir parches. ¿Por qué? Porque son sistemas operativos tan viejitos que nunca pues se pensó en la posibilidad de que, güey, pues esta madre hay que actualizarla y parcharla y protegernos de futuras amenazas. Entonces, pues el problema es que un atacante puede lograr inyectar código malicioso antes del lanzamiento y puede obtener control permanente de ese satélite. Entonces, pues sí, mis amigos, otra vez las fallas en el diseño, en donde no se considera la seguridad. Y otro ataque que recientemente hemos estado platicando mucho en los episodios, en los últimos episodios. Ataque a la cadena de suministro. Entonces, si ya han estado con nosotros en los últimos episodios, básicamente la cadena de suministro es toda la cadenita que lleva al producto final, ¿no? En el caso de los satélites, por ejemplo, pues hay muchas empresas que fabrican piezas como antenas, chips, software, ciertas partes del hardware, etcétera, que pueden ser comprometidas. Entonces, un ejemplo hipotético puede ser un proveedor chino que instala, porque digo, es el ejemplo que casi siempre ponemos por excelencia, pero pues es el ejemplo que está más claro y documentado, ¿no? Un proveedor chino que instala una backdoor en un chip de navegación. Entonces, cuando estos mis carnalitos le ponen este chip de navegación al satélite, pues ya va con su backdoor. Entonces, cuando el satélite se lanza al espacio, pues ya va comprometido y ya hay una backdoor que el atacante puede utilizar para tener acceso a este satélite, ¿no? Entonces al final del día el satélite tú lo puedes proteger de una forma brutal, ¿no? La estación o la torre de control en donde tú manejas el satélite y demás tiene seguridad de última línea, todo está protegido, el satélite con su software está actualizado, pero lleva una partecita ahí que no revisaste del todo y traca, güey, backdoor y toda tu seguridad pues se fue al caño básicamente, ¿no? ¿Por qué? Por este ataque a la cadena de suministro. Entonces, siguiente pregunta. ¿Por qué alguien querría hackear un satélite? ¿Por qué no? ¿Por qué? O sea, exactamente, yo la respuesta básica sería ¿por qué no? No suena divertido, digámoslo así. Pero pues hay básicamente creo que 4 o 5 principales motivaciones, ¿no? Las motivaciones más comunes. La primera, el agente 007 James Bond, espionaje, ¿no? Sí. Básicamente por el espionaje, interceptar comunicaciones entre gobiernos, empresas, fuerzas armadas, ¿no? A tu rival competitivo de la industria, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de estos satélites espías, tanto de Estados Unidos como de China, pues son objetivos frecuentes para poder descifrar y obtener comunicaciones que en teoría tendrían que ser privilegiadas, ¿no? El siguiente motivo es el sabotaje militar. Como recién comentábamos con Ucrania y Rusia, pues desactivar los satélites GPS del enemigo. Entonces, por ejemplo, un misil pues ya no tiene precisión, porque pues, si no puedes guiar un misil en donde quieres que caiga, pues es como de, güey, esto ya es así como que un volado, güey, lo vas a lanzar y a ver dónde cae, güey, porque ya no hay una forma de guiarlo sin un GPS fidedigno, ¿no? Incluso, por ejemplo, muchos de los hackeos también se hacen sobre satélites meteorológicos. Cosa Ujú. interesante. ¿Por qué? Porque esto permite ocultar maniobras. Maniobras de, dependiendo del clima, es como vamos a atacar
o cómo vamos a defender, o cómo vamos a tratar de entrar a la ciudad, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esto ellos pueden pues suplantar esta identidad o no permitir que los datos reales lleguen al contrincante, digámoslo así, ¿no? A la fuerza política que no es la tuya. Y con esto ocultar pues las maniobras o la estrategia que tú tienes para poder ganar la guerra. El crimen organizado también. Hay algunos grupos que usan comunicaciones satelitales para coordinar operaciones lejos de redes terrestres, precisamente para estar lejos de detección y de que los puedan interceptar y demás. Entonces, el hackear un satélite les permite usarlo sin pagar y sin ser rastreados. Entonces, ahí sí vamos a apropiarnos de esta infraestructura para hacer un uso no apropiado, pero efectivo para nuestros crímenes y malhechores. También está el hacktivismo, que también pues es la exposición de vulnerabilidades como protesta, ¿no? Por ejemplo, el colectivo AnonSec aseguró haber intentado hackear drones de la NASA hace unos años. Y pues realmente como que no hay tantas noticias alrededor de hacktivismo porque pues hay otras muchas opciones más sencillas, más baratas y que pues, tienen un peso mediático mayor, ¿no? Y la última, pues la demostración de fuerza, que yo creo que va como muy ligado al tema militar, ¿no? El poder lanzar un misil, pero de forma digital, ¿no? Mostrar la capacidad sin causar una guerra abierta, sino de mira, mi carnal, esto sería una simulación de qué es lo que pasaría si yo me atreviera a hacer esto que no voy a hacer, pero si yo lo hiciera, estas serían las consecuencias que podría tener sobre tu infraestructura y toda tu ciudad y tu país y tu todo. Entonces como de, ¿qué está pachando? ¿Qué pasa aquí, güey? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué está pachando? Bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas actuales de protección a nivel satelital? Lo primero que tiene que suceder sí o sí, el cifrado de extremo a extremo. Las señales que se transmiten entre el punto de la Tierra, esta torre de control, y el satélite deben estar cifradas con estándares fuertes, ¿no? Por ejemplo, un AES-256. Algunas señales aún no lo están y entonces, sobre todo como les comentábamos en los satélites más viejitos, ¿no? Que son de uso comercial y demás, pues tendrían que empezar a ver cómo carambas hacer para poder empezar a cifrar estas comunicaciones de tal forma que no las puedan interceptar, que no las puedan modificar, que no les puedan causar ruido y que no los vayan a afectar en su comunicación satelital, ¿no? El segundo punto es la autenticación de comandos. ¿Por qué? Porque aquí es donde se da la suplantación de identidad. Y entonces cada orden que sea enviada al satélite debe tener una clave digital válida, ¿no? Esto sería, comparándolo, ¿no? Como un tipo de token de firma criptográfica, un doble factor de autenticación, por así decirlo, ¿no? Entonces utilizar este tipo de doble factor de autenticación para decir, ok, sí viene de la torre de control, pero además lo está mandando a alguien que sí tiene las credenciales para decir, güey, sí soy yo, mira, aquí está, ¿no? Mi gafete, aquí está, sí soy yo. Ah, bueno, va, cámara, va. ¿No? Me gusta. Me gusta, muy bien. Acepto. Segmentación de redes, ¿no? Que esto vuelve otra vez al plano terrenal. Aquí en las estaciones terrestres, güey. Es importantísimo dividir la red, ¿no? Todo lo que sea crítico, que esté directamente conectado hacia estos satélites, no debe estar expuesto a la red administrativa ni a internet. Que no por un descuido de un usuario que se metió a navegar y descargó un malware o cualquier cosa, les vayan a comprometer la red crítica de comunicación con los satélites. Por eso es tan importante y casi en cada episodio hablamos de la segmentación de red.
tienen que tener la segmentación de red adecuada para, güey, esta red es específica para los satélites y no va nada ahí, güey. O sea, nadie escucha Spotify a través de esa red, nadie baja cosas, nadie se mete a descargar torrents ni nada por el estilo a través de esa red. Es única y exclusivamente para comunicación con los satélites. Y bueno, creo que este concepto no lo hemos explicado antes, ¿no? El air gapping. No. Bueno, air gapping, ¿no? Algunas estaciones optan por no conectar ciertos equipos a internet nunca, jamás de los jamaseses, porque pues es, digamos, infraestructura crítica, ¿no? Entonces esto es costoso, sí, porque requiere pues tener recursos locales todo el tiempo, ¿no? Requiere tener una planeación previa, porque no es como de que, ay, güey, me puedo conectar desde cualquier lado para poder hacer el cambio. No, hay que tener un Paquito en sitio y decirle a Paquito que está en Helsinki, de, oye, Paquito, ¿sabes qué? Hay que mover el satélite, güey, chingale, córrele, órale, lánzate. Entonces ahí va Paquito corriendo. Ya, entra a la computadora que no está conectada a internet y dice, cámara, listo, güey, vamos a hacer esto, apuntamos al satélite, le mandamos su instrucción, listo, gracias, bye. Todo chévere, bacano. Pero pues obviamente pues sí tiene ciertos costos eso, ¿no? Y más si no tienes un satélite sino 40, ¿no? Pues imagínense 40 monitos distribuidos alrededor del mundo, solo que estén ahí pagándoles un sueldo, esperando recibir instrucciones para mover si es necesario, si llega a ser necesario. Entonces pues sí es costoso y por eso muchos dicen, no, mejor nos vamos con el peligro. Nos gusta el pegrilo. Huele a peligro. Huele a pegrilo, güey. Entonces, pero sí, obviamente, pues ayuda a reducir la superficie del ataque machín, ¿no? Porque al no estar ya conectado a internet, pues reduces todo así como de... Hay un hilito ahí chiquito, todavía de riesgo, pero ya es bien pequeñito. Y bueno, por último, que es lo que siempre se recomienda, ¿no? El Red Team, las pruebas de seguridad. Simulación de ataques reales por parte de hackeréticos que estén contratados por agencias espaciales o empresas privadas para ver que realmente la infraestructura de esos satélites pues sí cumple y está segura con lo que tiene que ser para poder dar el servicio sin interrupciones y con la seguridad apropiada. ¿Ok? Entonces, el espacio como campo de batalla digital. Un par de casos reales clave dentro de este hacking satelital. Como comentamos al principio del episodio, en 2022, el caso de KASAT, de Viasat, el ataque comenzó en la Tierra. Tierra. Básicamente los routers y los modems satelitales fueron comprometidos. Se dejó sin conexión a miles de usuarios en Ucrania y parte de Europa. Y fue considerado un acto de guerra digital. ¿Por qué? Porque sí fue pues un poco de terroreo ahí, ¿no? Un poquito de terroreo ahí, mínimo, güey. Que yo creo que es el más reciente, diría yo, ¿no? En Ucrania también, Starlink, bueno, nuestro compita Elon Musk confirmó que hubo intentos de jamming por parte de Rusia en Ucrania. Entonces, Starlink fue esencial para poder mantener la comunicación en zonas sin coberturas terrestres y Rusia acusó a Starlink de ser infraestructura militar camuflada. Básicamente que le estaban echando la mano a sus contrincantes en Ucrania y por eso dijeron, Nel, ¿sabes qué? No acepto, vas a ver, vamos a causarte tanto ruido a través del jamming que vas a quedar inservible. Entonces, pues ahí fue un dimes y diretes. Cada quien tiene su parte de la historia, su parte de la verdad, pero el ataque ocurrió. Su parte de la verdad. Y bueno, la militarización del espacio, güey. Que esto se hace así como cosas que dices, the fuck, güey. ¿Por qué no podemos tener nada bonito, güey? ¿Por qué? China ha probado misiles antisatélite, que es una tecnología llamada ASAT. Uh-huh. Estados Unidos tiene una fuerza espacial dentro de sus ramas militares y
Rusia e India también han hecho pruebas destructivas a través de este espacio espacial, ¿no? Este espacio espacial, digamos así, de los satélites. El Entonces, espacio-tiempo ahí. es correcto. Entonces ya se está empezando a, pues no empezando, más bien ya se está desarrollando más el tema satelital y espacial para fines belicosos. Que no sé Pues qué como tan dices tú, yo creo que sea. siempre ha estado, nada es que no nos hayamos dado cuenta tal vez, o, por ejemplo, un hito histórico, ¿no? Porque en México el primer satélite que se propuso fue por allá de 1900 creo que 70, 75 con el papá del señor de Televisa. ¿Cómo se llama este señor? El tigre Azcárraga. El papá de el Tigre Azcárraga fue el primero que trató de convencer al presidente Ordaz de que metieran pues un satélite para poner en México a la vanguardia. Y tenemos el récord de que fuimos el primer país en transmitir a todo color las Olimpiadas de esos años, porque gracias pues al señor Azcárraga fue como se hizo posible eso y no fue otro país sino México, ¿no? Que logró la transmisión a color de la televisión vía satélite. O sea, a ese nivel es de importante y es por lo que tenemos que tener mucho cuidado con la seguridad de los satélites, porque si no lo hacemos, pues de qué nos sirve, como dice Peter, pues tener algo bonito y al final no os puede pues opacar el que digan, oye, pues qué padre que tengas satélites México, ¿no? Pero pues al final no los usa de la manera más adecuada y los mantiene todos, pues sin mantenimiento, no hay una forma de asegurarlos. Entonces, sí se vuelve como algo bastante interesante el tener esta visibilidad de que los satélites son ya viejos, como lo dijo Peter, desde 1970, tal vez un poquito antes, ya hay en órbita y hoy de hecho hay unos nuevos, ¿no, Pete? Que son Ujú. los satélites que vuelan bajo, Los porque es por CubeSats. órbita, ¿no? Son los de órbita baja y los de órbita alta. Sí, y justo para allá iba con el tema de las tendencias, porque el futuro de la seguridad espacial pues tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? O sea, ya tenemos allá arriba 7500 máquinas que nos están observando y proviendo servicios de alguna forma, ¿no? Pero, pues lo que siempre les decimos, el diseño tiene que ser seguro desde el origen. El famoso security by design. No basta con parchar los equipos. Los satélites se tienen que construir pensando en la ciberseguridad desde el momento cero en el que son concebidos. El otro problema que hay es que realmente no hay estándares internacionales. Entonces no hay una No. regulación global, digamos, sobre seguridad cibernética en satélites. Y pues se han propuesto muchas veces que entidades como la ONU, por ejemplo, pues generen normativas como de, oye, mi carnal, vas a lanzar esta madre al espacio, pues tienes que tener por lo menos pues, estos requerimientos mínimos, ¿no? O sea, ten tantita madre, güey, por favor, güey. ¿No? Y el problema es que pues todos estos satélites ya también se están incluyendo en la defensa nacional de los países, ¿no? Entonces todos estos satélites están formando parte de la infraestructura crítica digital de los países y no hay una consideración en el tema de la seguridad que puede llevar a catástrofes, pues como estábamos viendo con Rusia y con Ucrania, ¿no? Que fue como la puntita del iceberg de Lo que la puede pasar. porquería que puede venir, güey, ¿no? Y Es, también, como bien decías, hay nuevos riesgos porque hay unos satélites pequeños que se les llaman CubeSats, que básicamente se están lanzando miles de mini satélites que son mucho más baratos, ¿no? O sea, ya casi cualquiera puede lanzar su satélite. El problema es que como están construidos con esta precaria economía, pues la seguridad que tienen es nula, güey. Entonces, pues está aún peor. no, de hecho, hay muchos proyectos hasta que puedes lanzar tu propio satélite pues, con globos, que compras Ujú. todo el material
Como la y puedes cartita que armar le como mandaban a tu los tipo. reyes, así mero. Ándale, pero ahora para Pero adultos. ahora para adultos con satélites propios. Es correcto. Y entonces, pues se supone que tú puedes armar como tu proyectil y decir, ¿sabes qué? Voy a lanzar mi satélite porque no tengo nada que hacer. Y son proyectos también estudiantiles. Pero el Porque, problema es lo que dice porque estoy Peter. Ya al aburrido. rato va a haber, porque estoy aburrido y no tengo que hacer. Y me voy a poner pues a lanzar satélites a ver qué pasa. Pero es una conciencia que, como dice Peter, ahí el problema es que, y yo creo que pudiera haber también con este tema y este capítulo, también entramos ya en tema de contaminación espacial, ¿no? Ya hay tanta mugre ahí arriba que dices, ya, compadre, ya no estén sacando cosas, porque neta sí nos pasamos. Sí, que y como siempre, ¿no? O sea, el ser humano es muy ávido de crear y de destruir, pero no de limpiar toda la ¿Mm? porquería y el Es cagadero que dejan correcto. atrás, ¿no? Entonces, pues el problema precisamente de estar lance y lance cosas al espacio es que no hay un control, ¿no? Se va perdiendo el control y además de perderse el control, pues no hay una forma pues eficiente de poder limpiar toda la porquería que ya no sirve, que está ahí, güey, ¿no? O sea que al final, Pues no hay pues, normas, lo que tú dijiste, no hay una normativa que esté pidiendo que como de, los oye, países que carnal, no lancen. seas así, güey, no Ajá, seas así, sí, güey, güey. o ¿ sea, por qué lanzaste tu globito, güey? ¿Para qué quieres un satélite, güey? sí, ni lo vas a usar, Paco, cálmate, deja de estar lanzando fregaderas al espacio, ¿no? Pues yo creo que esto de los satélites es algo que siempre lo hemos dicho, todo aquello que tenga un sistema de control, no importa si es complejo, no importa si es simple, muchas veces puede ser modificado o va a haber alguien que siempre tenga esa curiosidad de decir, ¿y qué pasa si le pico? ¿Qué Sí, pasa güey. si le subo, le apago? Y Pero nos hace si... bien. Y entonces pues eso también se vuelve como en una forma de decir, oye, pues tenemos que innovar o obligar, como por ejemplo lo que dice Peter, obligar a que los gobiernos hagan un estándar porque pues hay que ver qué pasa con la famosa basura, ¿no? O sea, que la basura espacial, que no dejen que además no sé si saben que ya nos está afectando, porque la basura, pues si la dejas, pues la basura sigue pues orbitando Ujú. y son misiles que no hay gravedad y acuérdense que si no hay gravedad no hay fricción y si no hay fricción hay demasiada velocidad y si hay demasiada velocidad esas cosas son proyectiles que lo único que tienen que hacer pues es encontrar pues un objetivo y ese objetivo son los satélites que pueden ser de telecomunicaciones y pues un día podemos amanecer con el ¿qué crees, compadre? Que no hay televisión o no hay Netflix porque pues le pegaron a un satélite. ¿Cómo que le pegaron a un satélite? Sí, pues es que una basurita se quedó, era el satélite, no sé, y pues le dio en su máquina, ¿no? Ujú. Es correcto. Pero bueno, muchachones, esperemos que se la hayan pasado chévere bacano. Nos estamos guachando la siguiente semanita con otro episodio. Gracias, Emanuel, otra vez por la sugerencia de tema. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, comentarios, reclamos y demás, lo pueden hacer a través de todas nuestras redes sociales. Día Cero Ciber, el Ciber con Y, en todos lados. Siempre estamos revisando las redes sociales para tener respuesta antes del episodio de cada semana, poder comentar aquí todo lo que nos ponen, si hay un tema, poderlo desarrollar, si hay varios temas, poderlos planear en varias semanas y demás, ¿no? Entonces, si quieren que platiquemos de algún tema en particular, si hay algún tema que les gustaría que exploráramos un poco más a fondo, lo que sea, nos los pueden hacer llegar a través de redes sociales para que todo esté chévere, bacano. Entonces, pásensela chido. Nos estamos guachando la siguiente semanita. Vámonos. Vámonos. Vía satélite. Dios satélite. Vámonos.